a perder el poder casi desde que se convoca a elecciones, pero esto tiene muchísimas otras implicaciones. Por ejemplo, esto constituye también un golpe severo a las propuestas del mismo Partido Patriota de continuidad, y va a afectar sin duda alguna también las propuestas no solamente en tema presidencial, sino en materia de elección de diputados, dependiendo qué tanto avance tengan las investigaciones en los próximos meses. Así el golpe será más duro, pero de todas maneras esto de verdad sacude los cimientos políticos del Partido Patriota. Tan así es la situación. Y luego a la Comisión Internacional contra la Impunidad gana un tanto. Estaba la continuidad de la comisión casi en números negativos, porque el presidente había mantenido, y la misma vicepresidenta, un discurso muy fuerte de carácter negativo, pero ahora pareciera ser que se van a quedar sin argumentos, o por lo menos se van a ver muy mal si mantienen esa negativa. ¿Por qué? Porque finalmente se da un desmantelamiento o se pone en evidencia una estructura que había sido tocada hace 20 años, o sea que pasaron 20 años entre que se trató de tocar esa estructura y se vuelve a tocar, y me refiero a cuando en el año 96, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se trató de desmantelar esta red de corrupción que pareciera ser que tiene los mismos orígenes, la Red Moreno. Entonces en 20 años no había pasado nada, y desde hacía décadas se sabía, por ejemplo, de las andanzas del señor Luis Mendizábal en situaciones de esta naturaleza, en el funcionamiento de la oficina, en el funcionamiento de grupos que se dedicaban pues no solamente a estas actividades del crimen organizado, sino también a generar impunidad dentro del sistema de justicia. O sea que esto tiene muchas más implicaciones que el simple asunto de las aduanas. Bien. Y el funcionamiento de la SAT. Carmen Aida, muchísimas gracias por su apreciación. Carmen Aida Ibarra, Movimiento Pro Justicia. Como decíamos, vamos a seguir con el contacto de varias personas vinculadas a distintos organismos que trabajan justamente en la lucha contra la corrupción, que en cierta forma son observadores de todo este proceso, para escuchar los comentarios, pero queremos conocer también detalles de cómo se realizó esta investigación, cómo se llegó a dar con esta cúpula, con estas detenciones y cómo continúa el proceso. Por eso seguimos esta mañana con quien nos acompaña. Exactamente, tenemos aquí con nosotros al secretario general del Ministerio Público, el señor Carlos Ruiz. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, buen día. Día intenso, las últimas jornadas intensas. ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación? ¿Qué podemos decirle a la gente? Bueno, la verdad que el Ministerio Público ha realizado un trabajo a través de una fiscalía especializada, que es la FESI, que trabaja en coordinación con la CICIG, pero en la que en dicha fiscalía existen fiscales responsables y con mucha capacidad, que han logrado dirigir a un equipo de investigadores para poder montar una serie de operativos que ha venido durante los últimos 8 meses, con vigilancia, con seguimiento, con documentación, logrando encontrar que las 3 aduanas más importantes en el país, que es la aduana de Puerto Quetzal, de Santo Tomás y la aduana central, ahí se da una serie de movimientos a través de los vistas con tramitadores, y entonces se le empieza a dar seguimiento y documentando todo esto. Y como decía el señor comisionado el día de ayer, aquí no hay prueba testimonial, sino que hay prueba documental y prueba científica. Y así es como se logra llegar hasta las estructuras más altas. ¿Fue muy complejo llegar a desenredar esta madeja, esta maraña de gente donde hay altos funcionarios implicados? Porque estamos hablando de esta famosa línea de operación donde varios mandos están implicados en el tema. Sí, es complicado porque son más de 66,000 escuchas telefónicas las que se tienen que analizar. Esto lleva un trabajo de aproximadamente 4 meses en los que se tiene un equipo viendo, por ejemplo, si ahorita hay una sesión número 1000, aquí habla una persona, luego en la 3000 vuelve a hablar. Entonces es de estar encontrando esa madeja de comunicaciones y poderlas vincular para que efectivamente logre usted determinar que cierta persona está vinculada a la red.
¿Tienen alguna información de dónde podría estar o qué camino agarra entonces Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta? Tenemos entendido que las órdenes de captura se giran desde el miércoles por la tarde, los allanamientos se llevan a cabo ayer en la mañana. Uno puede pensar, tuvo que haber algún tipo de infiltración o filtración de información porque él se da a la fuga ciertamente. ¿Saben cómo continúan estas investigaciones en cuanto al paradero de Juan Carlos Monzón? Con relación a la persona que usted me comenta, puedo indicar que hay una orden de aprehensión girada por un juez competente. Él no está ligado a proceso, el Ministerio Público no puede opinar más allá, derivado que hay un artículo de la ley, que es el 314, que dice que cualquier investigación que esté en curso, una persona que conozca debe de guardar reserva bajo una responsabilidad penal. Entonces preferiría mejor que continúe, digamos, el caso en ese sentido. Usted hablaba de estos 8 meses donde se realiza una investigación muy exhaustiva. ¿Podríamos suponer, después que se realice la investigación, que escuchemos las declaraciones, que esta defraudación podría venir de mucho tiempo atrás? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y de cuánto estamos? Perdón. Sí, sí. Lo que tenemos aquí es una investigación a raíz de estos últimos 8 meses de investigación, pero obviamente eso es lo que se conoce. Hacia atrás todavía tenemos que ir a investigar. O sea que la defraudación a la SAT pudo haber sido más alta. Ayer en conferencia de prensa notaba que no daban un monto específico de cuánto fue defraudado al Estado. Decían que fueron unos 500 furgones o contenedores los que se habían investigado. Entre 20,000 y 100,000 quetzales se pagaba por sacar estos contenedores. ¿De cuánto estamos hablando entonces el posible monto de defraudación a la SAT? Mire, haciendo un estimado así promedio, si fueran 80,000 por cada contenedor que tuvieran que haber pagado, estaríamos hablando de 40 millones. Claro. Pero ese es un estimado así sin mayor, un cálculo así real, 40, así. Pero aquí podría haber mucho más. Solo lo incautado del día de ayer son 5 millones. Claro. Entonces esto nos da, y 3 cajas fuertes, que todavía tenemos que verificar qué es lo que hay. Entonces esto va mucho más allá. Bueno, el proceso, caen estas personas, estos detenidos, nombres importantes, como estamos observando. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Cuál es el escenario justamente en las aduanas, en el control? ¿Cómo va a accionar el Ministerio Público y las distintas instituciones en relación al control y para que todo siga funcionando dentro de los parámetros normales, dentro de este gran escándalo? Porque son cabezas grandes las que han caído, ¿no? Sí, yo creo que aquí las autoridades de aduanas tienen que implementar mayores controles. Realmente aquí este es un parteaguas el que se hace en el país en relación al tema de aduanas. Se tiene una investigación fuerte, no se está especulando que si hay testigos, que si los van a poder, digamos, votar a los testigos, sino que aquí se tiene pruebas científicas. Concretas. Concreta. Aquí si pedimos órdenes de aprehensión es porque tenemos realmente las pruebas. Más allá de las declaraciones, las pruebas hablan por sí solas. Exactamente. Entonces al final de esto creo que aquí le va a marcar realmente a las autoridades respectivas el que deben realmente de cambiar la forma de trabajo, tienen que implementar mayores controles y es una responsabilidad que tiene cada uno de los funcionarios dentro de lo que realizan. Ahora, le voy a preguntar también, ayer en conferencia de prensa varios periodistas, compañeros, preguntaban sobre la vicepresidenta Roxana Valdetti, si ella o ustedes sabían que tenía conocimiento de lo que estaba pasando. No quisieron abordar mucho el tema, me di cuenta ayer en conferencia de prensa. Yo le pregunto esta mañana, ¿las investigaciones llegaron a tocar a la vicepresidenta Roxana Valdetti? ¿Se determinó que no estaba involucrada? Es una de esas preguntas que tengo, y la otra es precisamente tomando en cuenta que se dice por varios medios de comunicación que la vicepresidenta influyó en la colocación de estas personas, digamos, en la superintendencia de la SAT y obviamente siendo jefa del secretario privado. ¿Cómo no saber de esto? Mire, aquí el tema que nosotros como Ministerio Público nos concretamos es lo que nosotros dentro de la investigación sale, y en ninguna de las escuchas aparece la señora vicepresidenta. En el tema del nombramiento son cuestiones que se dicen, pero no se tiene ninguna prueba. Nosotros en el expediente no tenemos absolutamente nada que pueda vincularla. Muy bien. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con la CICIG? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace la Comisión Internacional? Hasta ahora era no cuestionada, pero se dudaba de la posibilidad de continuidad. Nada se ha dicho al respecto, por supuesto, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cómo opera? ¿Quién realiza la investigación formal? ¿Es un trabajo en conjunto? ¿Cómo fue el trabajo propiamente dicho? El Ministerio Público tiene una fiscalía especializada, ¿sí?, que tiene alrededor de 30 personas. Estas personas son fiscales y hay investigadores. Entonces lo que nosotros hacemos es realizar todo el análisis de toda la información que se va generando. De ahí se vincula un equipo, alrededor de 10 personas por parte de la CICIG, ¿sí?,
y entonces logramos ir teniendo reuniones de trabajo de cada una de la información que se va recabando y vamos armando el rompecabezas, porque al inicio usted no tiene nada. Lo que tiene es únicamente una denuncia de tramitadores, de visas, y de ahí es donde empieza a generarse todo este trabajo. Así es como trabajamos en coordinación. Pero esto se hace dentro del Ministerio Público. Bien. Hay que aclarar. ¿Pueden seguir los allanamientos o no? ¿Van a continuar? Sí, sí. De hecho, aquí todavía hay bastante Esa era la próxima pregunta que iba a hacer. ¿Siguen los allanamientos, siguen las investigaciones? Tengo entendido que fueron allanadas ciertas propiedades de Monzón. Al revisar computadoras, archivos, ¿seguirán entonces las investigaciones? Y se piensa, no sé, dependiendo de lo que se encuentra, investigar quizá a otras personas más arriba de él que podrían estar involucradas en esto. Sí, de veras, la investigación ahorita, tenemos teléfonos, tenemos computadoras, todo eso es lo que se empieza a analizar de esta manera para poder ver qué más existe, y entonces nosotros seguimos con el trabajo de persecución penal. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por aclararnos varios de estos puntos importantes a esta hora de la mañana. Está con nosotros y por supuesto era importante que nos hablara de este tema Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Bueno, usted tenía que conocer estos temas, nosotros vamos a seguir en un ratito con más información. Tenemos la llamada telefónica ya. Bueno, seguimos con las repercusiones. Es Carolina Castellanos de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Buenos días, Carolina, gracias por recibir nuestra llamada telefónica, seguramente con mucho que decir en relación a este caso. La escuchamos. Buen día, Carolina, bienvenida a Viva la Mañana. ¿Qué tiene que decir al respecto de esta noticia que, bueno, nos ha impactado a todos? Adelante. Muy buenos días, Ricardo, buenos días a todos y gracias por la invitación, aunque sea telefónicamente. Pues ayer fue un día bastante complicado y de mucho susto y de mucho tema. Nosotros lo que queremos es pues que se respete el debido proceso ante todo, que haya, pues así como la parte acusadora pues tenga la libertad absoluta de presentar los cargos, pues que los acusados pues que tengan la libertad absoluta de presentar su defensa, ¿verdad? Eso es una garantía del proceso y eso genera confianza en todo este lío donde vemos que la confianza hacia las autoridades, en particular la SAT, pues ha caído y esto tenemos temor de consecuencias como más problemas en las aduanas, por ejemplo. Tiene que continuar el servicio, pase lo que pase, porque la economía del país sigue y tenemos que seguir importando, exportando. Hay que seguir pagando los impuestos, esto no es una nueva excusa para no pagarlos, tenemos que cumplir con la ley y esperemos pues que esto se vaya resolviendo y se vayan asentando las aguas poco a poco, pero todo va a beneficiar siempre y cuando se respete el debido proceso y que no haya influencias de ninguna parte, ¿verdad? Bueno, indudablemente la pregunta es, tomando en cuenta el cargo que usted tiene, ¿cómo ha afectado o cómo puede haber afectado esta red de contrabando, de sobornos, de defraudación a los empresarios? La corrupción en aduanas pues no es algo nuevo, es algo que ha venido en crecimiento en el transcurso de los años. El cobro de la gran discrecionalidad que hay en las aduanas, en las tomas de decisiones en cuanto a si esta partida es o no, si el valor del producto es o no, si hay tanta cosa, el tema que explicaban de semáforos rojos, eso es una cosa constante, el que salió rojo y entonces, bueno, mire, arreglémonos, eso es un tema constante. Nosotros pues hemos hablado antes a diferentes instancias que es fundamental simplificar procesos y alejar lo más posible las decisiones de los funcionarios aduaneros, porque ahí es donde tenemos el problema y alguien decide que esa no es la partida arancelaria o decide que tiene que traer X, Y, Z documentos con tal de complicarle la vida a la empresa y entonces tener que decir, mire, pero si quiere nos arreglamos de otro modo. Eso es algo tremendo del día a día y las bajas recaudaciones y todo pues son un reflejo de este tema. Y vemos en la corrupción en el tema de contrabando, por ejemplo, combustible, son un promedio de 20 pipas diarias de combustible que entran al país, eso no puede entrar por un arbusto entre México y Huehuetenango, eso tiene que pasar por las aduanas. Entonces, ese es otro tema que hemos hablado incluso a nivel de la CONACON, que mucho del contrabando está pasando por las aduanas autorizadas.
Bueno, Carolina, gracias por este llamado telefónico, por darnos su impresión al respecto. Ella es Carolina Castellanos de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Gracias, Carolina, por comunicarse con nosotros y vamos a continuar nosotros con algunos otros, por supuesto, involucrados directamente en el tema para que usted nos pueda dar a conocer también algunos datos